Con el doctor Arturo Granados, asesor del Ministerio de Salud, porque ya se ha anunciado que sí, la empresa privada va a participar del proceso de inoculación, de la aplicación de las vacunas a través de sus propios asegurados, ya sea en clínicas o EPS. ¿Cómo así? Pues justamente se lo vamos a preguntar al doctor Granados. Gracias por estar aquí el día de hoy en Buenos Días, Perú. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto para comentarles que estamos incorporando a los asegurados del sector privado al proceso de vacunación, siempre en el marco de la política que es priorizando a los adultos mayores y en esta etapa a los mayores de 80 años, ¿no? Recordemos que la política nacional respecto a la vacunación implica que es universal, es decir, para todos, es gratuita y es progresiva en la medida que vamos teniendo el suministro de vacunas, de tal manera que ahora nos complace informar a todo el país que los asegurados del sector privado también empiezan a incorporarse en el proceso y en general el sector privado se suma a la capacidad de vacunación del país. Tenemos a Salud, a las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, al Ministerio de Salud propiamente, a los gobiernos regionales y ahora también al sector privado, colaborando con este gran objetivo nacional de tener a los peruanos protegidos con la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Entonces estamos, creo, avanzando. Es una buena noticia que más entidades se sumen al esfuerzo y por supuesto siempre en el marco de la política. La vacuna es totalmente gratuita, no implica ningún gasto de bolsillo ni pago adicional para ninguno de esos asegurados que se incorporan. Estamos hablando un primer grupo de 3.510 asegurados mayores de 80 años. Ya hay un padrón. Próximamente las entidades del sector privado van a informar los detalles porque tienen que publicar los nombres de estas personas. Ajá. Ahora, eso es importante. Una persona mayor de 80 años que tiene su seguro en una EPS o de repente directamente con una clínica, ¿va a tener que inscribirse? ¿Lo van a llamar? ¿Cuál va a ser ese proceso? ¿Ya está definido? Sí, una cosa importante para información de todos los ciudadanos es que en general lo que nosotros usamos como referencia es el padrón de RENIEC. O sea, por lo tanto, todos estamos incorporados en el padrón para la vacunación. Ahora, las entidades están colaborando con nosotros y a partir de ahí tienen los registros específicos, ¿no? Nosotros hemos enviado a las entidades del sector privado con las que estamos trabajando un padrón basado en RENIEC que tiene la Superintendencia Nacional de Salud de los asegurados que solo tienen en este momento cobertura de seguro privado, ¿no? Entonces, el sector privado va a publicar a través de sus medios digitales una lista de los 3.510, de tal manera que ellos pueden ingresar a la página de esas entidades y saber exactamente quiénes serían los primeros 3.500. Empiezan el lunes 29, el lunes 29. Que nos han dado. Doctor. Y entendemos que es en el vacunatorio de la clínica Javier Prado donde se va a empezar. De momento, y hay algo importante porque ayer se anunció en conferencia de prensa que la meta para abril es vacunar 60.000 personas diarias y la pregunta es, ¿este es un primer paso en lo que podría ser ampliar el universo en esta colaboración con un rango de edad diferente, continuando con las diferentes fases de vacunación, doctor Granados? Bueno, digamos, la primera idea acá central estamos tratando de cubrir a los mayores de 80 de todo el país. Digamos, estamos empezando por algunos distritos en Lima, San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres esta semana. Los adultos mayores del sector privado también que se incorporan. Estamos trabajando ya en La Libertad, vamos a abrir Cusco, Cajamarca, Loreto hemos ya empezado a vacunar. Entonces, progresivamente estamos aumentando el radio en el cual estamos trabajando. La idea es que en la medida que vaya ampliándose el suministro de vacunas podamos ir creciendo. La meta es que hacia fines de junio podamos tener a todos los adultos mayores vacunados, pero el primer tramo ciertamente son los mayores de 80 años, ¿no? Ahora, señor Granados, sí, usted ha mencionado que esto es gratuito porque es la política del gobierno. Sin embargo, y no hay que irnos muy lejos para recordar que cuando en su momento las pruebas moleculares también fueron gratuitas y estas eran tomadas por las clínicas privadas, no cobraban
por la prueba, pero sí cobraban por otras cosas, ¿no? Que incrementaban los costos. Esto no va a ocurrir en esta oportunidad, es decir, la persona está asegurada de manera privada, pero no va a pagar ni un sol por los guantes, ni por el gorro, ni por la jeringa, por nada. Ese es un acuerdo claro con todas las entidades que están participando, con el salud, con las Fuerzas Armadas y policiales, con los gobiernos regionales y también con el sector privado. O sea, la política se tiene que cumplir, el ministerio está supervisando el proceso de vacunación de estas entidades y una regla o una máxima del proceso es que efectivamente nadie tiene que pagar por ningún insumo que implica el proceso de vacunación, ni por el algodón, ni por el local, ni por la jeringa. No, es absolutamente gratuito porque es parte de la política de salud pública, es decir, que tenemos que proteger a todas las personas en el territorio nacional. Eso incluye a los peruanos y peruanas y también a los residentes, a quienes progresivamente vamos a ir incorporando, porque es un tema de salud pública, es decir, cada persona que está protegida permite que el conjunto esté protegido. Entonces, en esa medida es que nosotros vamos a supervisar que se cumpla ese tema de la gratuidad, pero también supervisar que se cumplan los estándares del proceso de vacunación y, por supuesto, también el control de la cadena de frío para poder preservar la vacuna y que pueda efectivamente tener los efectos que esperamos. Y eso depende de cómo se maneja todo el proceso para asegurarnos que efectivamente este bien público que es tan preciado y escaso en el mundo pueda efectivamente cumplir su propósito. Ok, señor Granados, agradecerle y solo una cortita para tener la referencia importante sobre lo que sería la base de la actualización de datos. Usted ha dicho que se tiene como referencia el padrón de RENIEC actualizado, ¿verdad? Para que no se dé ninguna situación en adelante en donde hayan personas que sientan que han quedado fuera. Sí, ese es un tema bien importante. El padrón de RENIEC es lo más vivo que tenemos en términos de registro, por eso estamos usando el padrón de RENIEC. Cuando las personas se preguntan si van a ser vacunadas, la respuesta es: si eres peruano mayor de 18 años y estás en el registro de RENIEC, quiere decir que estás incorporado. Sí, pero como entonces, tenemos no hay que un problema en la base de El sistema que vamos a empezar a implementar es para que la gente progresivamente sepa dónde le va a tocar y después sepa en qué colegio le va a tocar, qué día y en qué horario. Eso hoy podemos hacerlo en el caso de San Juan de Lurigancho y San Martín, con quienes estamos abriendo esto para los asegurados del SIS y las personas que hasta ahora no tienen seguro, pero que deberían tenerlo próximamente. Entonces estamos empezando a usar esa metodología que luego la vamos a ir expandiendo a todos los distritos de Lima y también a las regiones del Perú en un asocio con los gobiernos regionales, que son un aliado fundamental en todo el territorio nacional. De tal manera que sí les puedo decir, por ejemplo, que en perspectiva, ustedes dos están en el padrón de RENIEC, yo también estoy en el padrón de RENIEC, nos vamos a vacunar. En primer lugar se van a vacunar nuestros abuelitos, nuestros papás, la gente mayor, particularmente los mayores de 80 años, y progresivamente vamos a ir indicándoles exactamente en qué colegio, porque son centros de votación los que estamos eligiendo, les va a tocar vacunarse. Entonces, estamos trabajando, la verdad, duro para lograr eso y nos alegra mucho saber que todas las entidades se empiezan a sumar para ampliar la capacidad del país para vacunar. Señor Granado, ¿y los extranjeros que no están en RENIEC? Sí, estamos haciendo una coordinación con Migraciones para tener una base de datos limpia sobre ellos y además identificar a los que son adultos mayores. Deberíamos incorporarlos para que también ellos puedan ir a los locales de vacunación y puedan ser vacunados debidamente. Entonces, esa es una de las tareas en las que estamos. Tenemos que acelerar un poco el paso efectivamente para incorporarlos, para que nadie se quede atrás. Ese es nuestro propósito. Eso es lo importante. Gracias, señor Granados, por haber estado esta mañana con nosotros y atentos entonces a todos los canales digitales donde usted va a recibir mejor información respecto de esta colaboración que comienza el día lunes a contribuir a la vacunación en nuestro país. Gracias.